Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy como cada sábado a esta misma hora por este mismo canal para conversar sobre temas de interés colectivo, hacer periodismo de economía, periodismo útil para los amables televidentes que siempre nos siguen a través de RNN Canal 27 y RNN2 Canal 72. Yo soy Esteban Delgado, siempre estoy acompañado de mi amigo y hermano Jairon Severino, pero esta vez Jairon está en una asignación especial. Desde aquí le enviamos saludos afectuosos donde quiera que se encuentre y esperamos que el próximo sábado sí esté con nosotros porque ustedes saben, hacer el programa solo nos pone un poco nostálgicos. Pero hay que estar alegre, ya se inició el mes de diciembre, a partir de este lunes el gobierno comienza a pagar el doble sueldo de Navidad, que la gente mal llama regalía. No es una regalía, es el doble sueldo de Navidad o el salario 13. ¿Por qué no es una regalía? Porque es un derecho laboral establecido en el Código de Trabajo. Entonces, no puede llamársele regalía a algo que usted adquiere como derecho por ser trabajador. Ese doble sueldo se va a comenzar a pagar el día 5, pero no es que todo el mundo va a cobrar el día 5, sino que primero se le va a pagar a los pensionados el doble ingreso de su pensión, porque ya eso no es un sueldo ni un salario. Los pensionados no cobran salarios, los pensionados cobran una pensión. El salario es a cambio de un trabajo realizado, de la fuerza laboral realizada. Entonces, como los pensionados ya no realizan una fuerza laboral, su ingreso no se llama salario, se llama pensión. Entonces, su pensión van a comenzar a cobrar el doble de pensión a partir del día 5. Luego, en los días sucesivos del mes, se le va a pagar el doble sueldo a los militares, a los policías y luego a los demás empleados del Estado. El sector privado, por su parte, también pagará el doble sueldo, pero paga el doble sueldo en fechas también distintas, a discreción. Cada empresa determina en qué momento le paga el doble sueldo de Navidad a sus empleados. El doble sueldo tiene varias características. Una de las características que tiene el doble sueldo, de acuerdo con la ley, es que no se paga en especie. ¿Qué quiere decir eso? Que su empleador no puede decirle a usted, mira, te toca el doble sueldo, pero como tú, si tú quieres, yo en lugar del doble sueldo te voy a dar esa nevera que está ahí. No, usted tiene que darle su dinero, porque no se paga en especie. Tampoco se compensa como deuda. O sea, si usted le debe un dinerito a la empresa puede descontarle de su salario mensualmente una partida correspondiente a la cuota que usted le paga, porque usted le tomó un préstamo a la empresa, lo que sea, pero del doble sueldo no. Se supone, de acuerdo con la ley, que el doble sueldo tienen que pagárselo completo. El doble sueldo también tiene la característica que no es deducible de impuestos. Ustedes saben que en la República Dominicana todo aquel que gana más de 34.850 pesos mensual paga impuestos sobre la renta, o sea, le descuentan impuestos sobre la renta del salario. A partir de 34.850 pesos mensual. Se calcula anual, pero es más o menos promedio a partir de 34.000 mensual. Pero si usted gana más de ese sueldo, el doble sueldo o el salario de Navidad no puede ser deducible de impuestos. O sea, vamos a decir que usted gana 50.000 pesos y a usted le descuentan todos los meses, qué sé yo, 3.000, 4.000 pesos de impuestos sobre la renta, de sus 50.000 pesos. Muy bien. Ahora, los 50.000 pesos correspondientes al doble sueldo hay que pagárselo completo, sin deducción de impuestos, porque el doble sueldo de Navidad está exento de impuestos, aún para los que pagan impuestos, que son la minoría en este país, porque la mayoría de gente aquí gana menos de 34.800 pesos. Mira, yo estoy hablando aquí, el estudio está lleno de jóvenes, de técnicos aquí, pero ni siquiera me están haciendo caso porque a ellos no les afecta eso. ¿Por qué? Porque ganan menos de eso. Digo, no es que ganan mal, sino que están por debajo de 34.800 pesos. El asunto es que esas son características que tiene el doble sueldo de Navidad. Otro elemento que quiero mencionar es cuánto dinero va a circular por el doble sueldo. Fíjense que el director de la tesorería, el tesorero nacional, el señor, ¿cómo se llama él? Luis, tiene mi apellido, Luis Rafael Delgado se llama. Ah, mira, sí, pero no somos familia. El tesorero nacional dijo que por concepto de pago de doble sueldo en el Estado, es decir, empleados del gobierno centralizado, empleados del gobierno descentralizado, que son instituciones del gobierno que son descentralizadas, como la Suprema Corte de Justicia, qué sé yo, la Junta Central Electoral, la UAS, son instituciones del Estado, pero descentralizadas. Y
pensionados, por todo, el desembolso va a ser de más o menos 25.333 millones de pesos. Esa es la masa salarial del Estado cada mes, incluyendo los pensionados del Estado. 25.300 millones de pesos más o menos, dijo el tesorero nacional. Ahora, ¿cuánto van a pagar los empleadores del sector privado? De acuerdo con la Tesorería de la Seguridad Social, la TSS, hasta septiembre de este año había registrados como trabajadores del sector privado 1.580.000, más o menos. Digo más o menos porque todos los días eso puede variar. Y estamos hablando al cierre del mes de septiembre. 1.580.000 trabajadores del sector privado que no están incluidos en estos 25.300 millones de pesos que se le va a pagar a los trabajadores del sector público. Ahora, el salario promedio cotizable de los trabajadores en el sector privado es de más o menos 27.800 pesos mensual. Más o menos. Es el salario promedio cotizable. Es decir, lo que el empleador le paga a sus empleados y con base en eso cotiza a la seguridad social, porque ustedes saben que los empleadores pagan un porcentaje, 14% del salario de sus empleados para la seguridad social del empleado y el otro 6% lo pagan los propios empleados. Entonces, el salario cotizable es, vamos a decir, el salario que les reporta. Y se dice promedio porque hay gente que gana 50, hay gente que gana 20, hay gente que gana 10, hay gente que gana 15. Entonces, cuando tú pones el promedio, te da 27.800. Si usted multiplica 27.800 por 1.580.000 trabajadores, eso le da más o menos una masa salarial mensual de alrededor de 44.000 millones de pesos. Más o menos 44.000 millones de pesos. Es decir, lo que los empleadores o empresarios privados le pagan a sus empleados del sector privado debidamente registrados, es decir, los empleados formales. Si usted suma 44.000 millones de pesos que va a pagar de doble sueldo el sector privado, más 25.300 millones de pesos que va a pagar de doble sueldo el sector público, esos son más o menos 69.000 millones de pesos. Un poquito más. Pero esa es la masa salarial que va a circular en forma adicional en el mes de diciembre. ¿Por qué digo en forma adicional? Porque es el doble sueldo, pero en diciembre la gente como quiera va a cobrar su sueldo, el sueldo correspondiente a diciembre. Entonces, 69.000 millones de pesos de sueldo más 69.000 millones de pesos de doble sueldo, eso te da más o menos, 137.000, 138.000 millones de pesos que van a circular en los bolsillos de los trabajadores en el mes de diciembre. 138.000 millones de pesos. 69 más 69, más o menos. Ahora bien, eso es solamente los empleados del sector privado y del sector público formalizado. O sea, estamos hablando de los empleados formales, los trabajadores que cotizan a la seguridad social, los trabajadores que están debidamente formalizados, los trabajadores que están debidamente registrados. Pero hay que tomar en cuenta que los trabajadores formalizados de este país representan apenas el 44% más o menos de la masa laboral activa completa. El otro 56% de trabajadores son trabajadores en la informalidad. Fíjese que cuando usted suma a los trabajadores del Estado y los trabajadores del sector privado, eso le da más o menos 2.300.000 trabajadores formales en el país, entre trabajadores públicos y trabajadores privados. 2.300.000. Entonces, los trabajadores del sector informal son más o menos 2.500.000. Más o menos, 2.500.000. O sea, el 56% más o menos son empleados informales. Ahí no hay forma de contabilizar cuánto cobran los trabajadores informales, porque hay trabajadores informales que cobran más que el salario promedio de la formalidad, pero hay otros que cobran menos. Hay otros que también cobran, pero no cobran fijos, sino que cobran chiripeo
o que le entra un dinero este mes, pero el otro mes no le entra, o que le entra una cantidad mayor, una cantidad menor, porque todos los meses no son iguales para la informalidad. Pero en la informalidad también hay buenos ingresos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un plomero. Un plomero es un individuo que trabaja en la informalidad, pero un plomero se puede meter fácilmente 100,000 pesos mensuales, como que nada es nada. ¿Por qué? Porque va y trabaja en un sitio, fontanería, en un apartamento, lo llaman de una casa, lo llaman de otro sitio y de repente en el mes le entraron 100,000 pesos o más. Hay meses que le va a entrar menos, que le va a entrar más, pero lo que quiero decir es que un trabajador formal no necesariamente gana poco. Posiblemente gane más que un trabajador formal. Un trabajador informal puede ganar más que un trabajador formal. O sea que no todos los empleos informales son malos. Ahora, hay que hablar un poco entonces del ingreso y cómo se maneja esa parte del doble sueldo en la informalidad y por qué es difícil de contabilizar. Pero eso lo vamos a conversar en el próximo segmento de este espacio Dinámica Económica.